Bien, buenas tardes o buenos días o buenas noches, chicos, depende del horario que lo estén viendo. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la fisiología endocrina, ¿está bien? Entonces vamos directo al grano. La fisiología endocrina, pues como su nombre lo dice, va a estudiar, o mejor dicho, para entender esta fisiología endocrina, pues tenemos que hablar sobre lo que es el sistema endocrino, ¿no? Y de la endocrinología en general. Entonces, ¿qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino, como todo sistema, va a ser un conjunto de órganos que van a cumplir una función específica. Y esta función del sistema endocrino va a ser la regulación, la regulación de diversos procesos como son procesos de crecimiento, procesos de homeostasis del medio interno. Y en general, pues estos procesos que va a cumplir o que va a regular el sistema endocrino se van a producir gracias a la secreción de ciertas sustancias. Y estas sustancias pues van a ser conocidas son conocidas con el nombre de hormonas, ¿sí? Entonces el sistema endocrino, mejor dicho, va a ser un conjunto de órganos que va a secretar estas sustancias, y estas sustancias van a llegar al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo van a llegar a otro tipo de células donde van a cumplir una función específica, ¿no? Para que finalmente las funciones generales que he mencionado, que es regular el medio interno, el regular crecimiento, principalmente esas dos, pues se van a cumplir gracias al efecto que va a tener en estas células, ¿sí? Entonces, estas hormonas van a ser secretadas, pueden ser secretadas por diferentes tipos de tejidos, ¿no? Pero en mayor proporción, eh, estos órganos específicos que secretan estas hormonas se los conoce como glándulas, ¿no? Las glándulas, diferentes tipos de glándulas que van a secretar diferentes tipos de hormonas. Entonces, ¿cómo está conformado el sistema endocrino? Es la otra pregunta que nos hacemos. Como les dije, va a estar conformado por diferentes grupos de órganos en mayor proporción que van a secretar este tipo de hormonas. Entonces tenemos aquí en esta imagen, vamos a borrar esto, en esta imagen vamos a mostrar los órganos más importantes o las glándulas más importantes que secretan las hormonas, de manera redundante, más importantes para nuestro organismo. Y lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de sistema endocrino y de endocrinología en general son de este grupo de hormonas que son secretadas por el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? El hipotálamo es una parte del cerebro, al igual que la hipófisis, y en estas estructuras pues se van a secretar hormonas muy importantes para regular diferentes procesos en el organismo. Entonces hablamos primero de hipotálamo. Si el hipotálamo se va a caracterizar porque en el hipotálamo se van a producir un grupo de hormonas conocidas como hormonas liberadoras. ¿Sí? ¿Por qué hormonas liberadoras? Porque estas hormonas que se secretan en el hipotálamo, y más adelante lo vamos a ver también, tienen como función, como les dije, se secretan estas sustancias de un grupo de células, llegan al torrente sanguíneo y llegan a otra célula para producir su efecto. Entonces, esas hormonas liberadoras, cuando llegan a estas otras células para producir su efecto, el efecto va a ser liberar otra hormona. Entonces, de ahí el nombre de hormonas liberadoras, porque son hormonas que van a ser como una llavecita en otras células para que estas últimas liberen otro tipo de hormonas, otras hormonas. Entonces, hormonas liberadoras, pues hay algunas como por ejemplo, todas se llaman así, hormonas liberadoras de por ejemplo, hormonas liberadoras de la somatotrofina, hormonas liberadoras de la tirotrofina, hormonas liberadoras de la corticotrofina o corticotropina, como lo pueden encontrar según la bibliografía. Entonces, esos son algunos ejemplos, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, estas hormonas tienen efecto ¿en dónde? En otro grupo de células. ¿Y cuáles son estos otros grupos de células? La hipófisis, ¿no? Son células de la hipófisis. En la hipófisis va a haber diferentes tipos de células que gracias a la acción de estas hormonas liberadoras van a secretar las hormonas estimulantes. ¿Sí? Un grupo de hormonas conocidas como hormonas estimulantes que más adelante lo vamos a ver. Y estas hormonas estimulantes, como su nombre lo dice, estimulan ya a otras glándulas específicas a que secreten ya hormonas más específicas, ¿no? Por ejemplo, puede haber la hormona estimulante de la tiroides que va a estimular, como su nombre lo dice, la tiroides para que éste secrete sus hormonas propias, ¿no? Como son la T3 y la T4. También va a haber la hormona estimulante no hormona estimulante, perdón, la GH, de aquí sale la GH, que es la hormona del crecimiento, que
va a tener efecto en diferentes tipos. Ya, esta es una hormona diferente porque va a tener efecto en diferentes tipos celulares, no en un órgano específico. Tenemos la ACTH también. Esta ACTH, que es una hormona estimulante, tiene efecto, por ejemplo, en la médula suprarrenal, perdón, en la glándula suprarrenal. Entonces, sí van a haber diferentes tipos de hormonas estimulantes que más adelante vamos a entrar en mayor detalle. Como les dije, tenemos también la tiroides, ¿sí? Que es un órgano que va a secretar sus hormonas, que son la T3 y la T4. ¿Sí? Principalmente son las hormonas tiroideas conocidas, pero también secreta otra hormona que es conocida como la calcitonina. ¿Sí? Luego tenemos la paratiroides, que son grupos celulares que se encuentran posterior a la tiroides, ¿no? Dentro de esta glándula, y son 4, como se ven aquí, 4 glándulas paratiroides, 2 superiores y 2 inferiores, y esta paratiroides va a secretar una hormona conocida como la PTH, ¿no? PTH o paratormona se llama, ¿no? Entonces esta PTH está muy involucrada en lo que es el metabolismo del calcio, ¿sí? En el metabolismo del calcio, también de la vitamina D, y lo van a ver más adelante en una clase, tengo entendido, sobre todo lo que es regulación del calcio y vitamina D. El corazón también, a pesar de ser un músculo, como sabemos, secreta también algunos tipos de hormonas, y dentro de estas hormonas más características es el péptido natriurético auricular, ¿no? Péptido natriurético auricular. Este es un tipo de hormona que tiene diferentes funciones. Una de sus funciones más importantes es cardioprotector, ¿sí? Es una hormona cardioprotectora que está dentro de una de sus funciones de esta hormona, ¿no? Entonces el corazón es no es una glándula específicamente, como les dije en un inicio. Estas hormonas no se secretan específicamente de glándulas, sino se pueden secretar de diferentes tipos de tejidos que finalmente van a producir estas sustancias. Entonces, corazón, péptido natriurético auricular. Luego tenemos el tracto digestivo, que más que hormonas endocrinas, que vamos a ver más adelante cuando hablamos o hacemos referencia a hormonas, hacemos referencia a sustancias que tienen función endocrina. Ya que significa endocrina, vamos adelantando un poco, que tengo una célula que produce esta sustancia, llega a torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo va hasta otro tipo de célula y produce su efecto. Eso es endocrino, ¿sí? Y eso hacen las hormonas en general. Es lo que mencionan la mayoría de fuentes bibliográficas. Entonces, en el tracto digestivo van a haber diferentes tipos de hormonas, pero que hacen su efecto a nivel del tracto digestivo nomás, ¿no? Como por ejemplo tenemos la somatostatina, la colecistoquinina, ¿sí? Para dar algunos ejemplos de hormonas que se producen en el tracto digestivo. Luego tenemos al páncreas, que específicamente en los islotes de Langerhans se van a secretar en diferentes grupos de células diferentes tipos de hormonas, ¿no? La más conocida es la insulina. Pero también tenemos otras hormonas como el glucagón, por ejemplo. Glucagón e insulina, que son hormonas contrarreguladoras que se producen también aquí en el páncreas. Bien, aquí olvidé poner, vamos a ponerlo de azul. Aquí está la médula suprarrenal, perdón, la glándula suprarrenal, que tiene médula y corteza. Glándula suprarrenal. ¿Sí? Y en la glándula suprarrenal, pues la glándula suprarrenal va a tener una médula y una corteza, ¿sí? En la corteza se caracteriza porque va a secretar principalmente aldosterona, que es un mineralocorticoide. El más conocido es la aldosterona, es un tipo de mineralocorticoide. Y también cortisol, ¿no? Cortisol. Y de la médula, esto voy a poner corteza, este es médula. Y de la médula, pues,
van a secretar principalmente adrenalina y noradrenalina, ¿no? Que también son hormonas. Entonces, eso es respecto a la glándula suprarrenal. El tejido adiposo, ¿no? La grasa también, bueno, la llamada grasa, el tejido adiposo también secreta hormonas, que son citoquinas, mejor dicho, pero que van a recibir el nombre, en este caso, de leptinas, ¿no? Las leptinas en sí son citoquinas que son secretadas por el tejido adiposo. Leptinas. Luego tenemos al testículo, en el caso del varón, que va a secretar, ¿qué va a secretar? Pues principalmente andrógenos, ¿no? Diferente en la mujer, que tenemos aquí en los ovarios, que ¿qué va a secretar? Los ovarios, pues estrógenos, ¿no? Estrógenos, principalmente estrógenos, pero también progesterona. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de estructuras que van a secretar hormonas. Entonces, ¿qué es una hormona? Pues ya hemos dicho, ¿no? Que es una hormona, es una sustancia que va a ser segregada por un tipo de célula, se va a producir en este tipo de célula, va a llegar al torrente sanguíneo y va a llegar a otro tipo de célula, ¿no? Vamos a llamar tipo de célula 2, que va a producir un efecto en ese tipo de célula. Entonces, las hormonas se van a clasificar también, hay tipos de hormonas. Y generalmente, clásicamente, a estas hormonas se las ha dividido en tres grupos. Tenemos las hormonas peptídicas, tenemos las hormonas esteroideas y tenemos las aminas. ¿Sí? Entonces, es importante hacer esta clasificación para entender mecanismos, por ejemplo, de transporte y mecanismos de los receptores celulares. Entonces, la gran mayoría de hormonas van a ser peptídicas, ¿sí? Entonces, las hormonas peptídicas son las más frecuentes, vamos a poner aquí. La mayor cantidad de hormonas que produce el organismo son peptídicas, ¿no? Peptídicas, ¿por qué? Porque están formadas por aminoácidos, ¿no? Recuerden que los aminoácidos forman péptidos, los péptidos forman proteínas. Entonces, pueden ir desde una cantidad mínima de péptidos, por ejemplo, la insulina que tiene 51 aminoácidos, desde una cantidad mínima de aminoácidos hasta una gran cantidad de aminoácidos, ¿sí? Entonces, las hormonas peptídicas, al ser péptidos, al estar formados por aminoácidos, recuerden que los aminoácidos son formados gracias a la traducción del ARN mensajero, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se forma una hormona peptídica? Pues el ARN mensajero se traduce y forma aminoácidos, y estos aminoácidos forman péptidos. Estos péptidos van a llegar al aparato de Golgi, ¿sí? Y en el aparato de Golgi se van a encerrar en unas llamadas vacuolas, Entonces, esta cadena peptídica se conoce como prehormona. ¿Por qué? Porque va a tener una parte que es la hormona en sí, la que va a cumplir la función específica, y otro conjunto de aminoácidos que no cumplen una función específica, ¿sí? Entonces, como les dije, este ARN mensajero se traduce, se forma una cadena peptídica, una cadena de aminoácidos, una cadena peptídica. Este péptido se envuelve en la vacuola, en el aparato de Golgi, pero todo este péptido no va a ser la hormona, va a haber una parte de este péptido, un conjunto de aminoácidos que va a ser la hormona específica y otro conjunto de aminoácidos que no tiene una función específica, pero en conjunto, esto unido, en la vacuola se conoce como prehormona. Una vez que ya esta vacuola se libera de la célula, ¿no? Se libera de la célula, acá está la vacuola, se separa, ¿no? Se separa la prehormona, se separa en hormona, en la hormona específica, más otros residuos de aminoácidos, ¿no? Más aminoácidos. Entonces, ese es el mecanismo en las hormonas peptídicas. Luego está el otro grupo. Ejemplos de hormonas peptídicas. Por ejemplo, todas las hormonas liberadoras son peptídicas, son conjunto de aminoácidos, ¿sí? Entonces las liberadoras son peptídicas. También las estimulantes son peptídicas.
estimulantes, son peptídicas. Entonces esos son los ejemplos más claros de hormonas peptídicas. Luego ahora tenemos las hormonas esteroideas. Entonces las hormonas esteroideas, ¿por qué se van a caracterizar? Pues su nombre lo dice, van a derivar ¿de qué? Del colesterol. Ya sea de colesterol externo o de colesterol producido en la célula de novo, ¿no? Es colesterol de novo a partir del acetil-CoA. Entonces, estas hormonas esteroideas derivan del colesterol, ¿sí? Y al derivar del colesterol van a ser ¿qué? Van a ser lipofílicas, ¿sí? Entonces, por eso se van a caracterizar. Diferente a las hormonas peptídicas, que olvidé ponerlo, que van a ser hidrofílicas, ¿sí? Entonces, las esteroideas van a ser lipofílicas, es decir, les va a resultar mucho más fácil entrar en la membrana celular, porque recuerden que la membrana celular está formada por fosfolípidos, ¿sí? Entonces, al ser las hormonas esteroideas lipofílicas van a tener afinidad y les va a ser muy fácil entrar a través de la membrana celular. Por ende, es que... Bueno, eso lo explico más adelante mejor. Algunos ejemplos de hormonas esteroideas. Tenemos, por ejemplo, la aldosterona, que se produce, les dije, ¿en dónde? En la glándula suprarrenal, ¿no? Específicamente en la corteza. Tenemos también el cortisol, aldosterona, cortisol. Tenemos los andrógenos, ¿no? Como testosterona. Y también los estrógenos, ¿no? Entonces son principalmente hormonas esteroideas, ¿sí? Entonces, eso es con respecto a hormonas esteroideas. Ahora aminas. ¿Aminas por qué? Porque estas hormonas van a derivar ¿de dónde? De aminoácidos. Por eso es aminas. ¿Sí? De aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos, a partir de estos aminoácidos, por diferentes reacciones químicas, pues se van a producir las hormonas. Y dentro de este grupo de aminas, o dentro de este grupo de hormonas conocidas como aminas, tenemos a quién, ¿no? Principal representante, T3 y T4. ¿No? Las hormonas tiroideas son, o están dentro del grupo de las aminas, ¿sí? Y también tenemos a la adrenalina, a la noradrenalina, que también derivan de las aminas. También tenemos aquí a la dopamina, ¿sí? Entonces son algunos ejemplos de hormonas de este grupo aminas. Ahora respecto al transporte. El transporte de una hormona, que es una hormona endocrina, obviamente, es como les expliqué en un principio, ¿no? Una célula llega a torrente sanguíneo y llega a otro tipo de célula 2. Pero en sí hay una clasificación que me pareció importante colocar, que esta clasificación no hace, o no es específica, mejor dicho, no es solo de las hormonas, sino de toda sustancia en general que va a secretarse de una célula y que va a cumplir una función en otra célula, ¿sí? Entonces, los tipos de transporte, vamos a tener transporte autocrino, ¿no? Secreción paracrina, endocrina y neuroendocrina. Y cada uno va a tener sus diferencias. Por ejemplo, la autocrina. La autocrina es, como menciona el gráfico, hay un tipo celular 1, es decir, una célula. En este caso vamos a tener, por ejemplo, los linfocitos, ¿no? Vamos a poner aquí ejemplo linfocito. Los linfocitos que segregan una sustancia, que en este caso la colocan en la bibliografía como hormona, ¿sí? Segrega una sustancia y esta sustancia va a hacer efecto sobre la misma célula, o sea, sobre el mismo linfocito, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de hormonas se les ocurriría, ¿no? Por ejemplo, tenemos los linfocitos que segregan. Los linfocitos segregan citocinas, ¿no? Citoquinas. Y estas citoquinas hacen efecto sobre el mismo linfocito, sobre otro tipo de linfocito. Es un ejemplo bastante entendible, me parece, ¿no? El linfocito segrega citoquinas para que tenga efecto sobre él y pueda realizar otro tipo de función, o una función más específica, ¿no? Entonces, ese tipo de transporte, de mecanismo, se le conoce como un transporte autocrino, ¿no? Autocrino. Luego tenemos paracrina, que es un tipo celular 1, una célula que segrega una hormona, pero tiene efectos sobre
sobre otro tipo de célula, pero próximo nomás. O sea, no hay necesidad de que ingrese al torrente sanguíneo. Es como decir que está un conjunto de células, segrega su hormona, pero tiene acción sobre una hormona que se encuentra de manera muy próxima, ¿no? Entonces no hay necesidad de entrar al torrente sanguíneo. Simplemente esta hormona se segrega al líquido extracelular, ¿sí? Y luego llega al otro tipo de célula, pero son células diferentes, ¿no? Como ven acá, tipo celular 1 y tipo celular 2. ¿Sí? Entonces esto es más frecuente en estas hormonas que se segregan en el tubo digestivo. Luego tenemos la secreción endocrina. La secreción endocrina es la que les he mencionado, un tipo celular 1, un tipo celular 2. El tipo celular 1 produce y secreta su hormona, pero lo secreta al torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo viaja dependiendo de la proximidad, dependiendo de la distancia de la otra célula, me refiero a la célula 2, y finalmente llega al tipo celular 2, ¿no? Y hace su efecto. Y luego tenemos algo ya más específico, que es lo neuroendocrino, que es similar a la endocrina, simplemente que la primera célula va a ser específicamente una neurona, ¿no? La neurona segrega su hormona, ¿no? Agrega casos neurotransmisores y llega al torrente sanguíneo y tiene su efecto sobre otro tipo celular. Entonces, esos son los tipos de transporte. ¿Sí? Bien, entonces ahora tenemos que tocar algunos conceptos como son secreción hormonal y duración de la acción. Por ejemplo, ¿a qué hace referencia esto de secreción hormonal? Pues hace referencia a qué tan rápido se secreta una hormona. Por ejemplo, hormonas como la adrenalina, como la noradrenalina, cuando se estimula al tejido donde se forman estas hormonas, pues se secretan en unos segundos, en pocos segundos. Y también tiene su acción en pocos segundos, ¿no? A eso hace referencia la duración y secreción hormonal. Pero esto no es para todas las hormonas. Van a haber hormonas que se secretan lentamente, en días, como por ejemplo las hormonas tiroideas, y tienen su acción, o su tiempo de acción es lento, ¿no? También es en días, en semanas. Otro ejemplo es la GH, ¿no? Se secreta su hormona de manera lenta y también su efecto es en largo tiempo, ¿no? Entonces va a depender, eso va a variar según la hormona. Respecto a la concentración de hormonas, pues para que para que una célula se estimule ante la llegada de una hormona, es mínima la cantidad. La cantidad va desde picogramos, o sea, mínimas cantidades, hasta algunos microgramos, ¿no? Entonces, como ven, son mínimas las cantidades de hormona que se necesita para que cumpla el efecto en otro tipo de célula. Y luego tenemos conceptos de retroalimentación y de variación cíclica. ¿Qué es retroalimentación? Pues retroalimentación es, por ejemplo, esto. Tengo una célula 1 que secreta una hormona X, y esta hormona X tiene su efecto en la célula 2. Entonces, ¿no? Llegó el estímulo, pongamos el ejemplo hipotético, llegó el estímulo para que la célula 1 comience a secretar la sustancia X, ¿no? La hormona X. La hormona X llega a la célula 2, pero ya es suficiente, ¿no? La célula 2 reconoce y dice, no, ya basta. Y por sistemas de retroalimentación que ya llegó a la célula 2, la retroalimentación va a ser negativa, ¿no? ¿Qué me refiero a retroalimentación? Que la célula 2 es como, o como si el organismo se diera cuenta, mejor dicho, y le avisa a la célula 1 y le dice, ya no quiero más hormona, ya, para. Entonces eso es retroalimentación negativa, ¿no? Porque le está diciendo a la célula que produce esta hormona, le dice, ya, basta, ya no quiero más. Eso es retroalimentación negativa. Diferente sería lo que es retroalimentación positiva. Vamos a borrar esto de aquí. Bueno, vamos a borrar todo, mejor así. Vamos a borrar esto de acá, esto de acá, esto de acá, y esto de acá. No, perdón. Y esto de acá. Bien, ahora, ¿qué pasa con la retroalimentación positiva? La mayoría de sistemas hormonales tiene retroalimentación negativa, ¿ya? Lo más frecuente es que exista retroalimentación negativa, ¿sí? Pero también hay sistemas de por ejemplo, un ejemplo de retroalimentación negativa, cuando se secretan
a ver, cuando se secreta GH, ¿no? Cuando se secreta GH o cuando se secreta noradrenalina, ¿no? Porque se entiende mejor, ¿no? Hay un proceso que estimula el simpático, se secreta noradrenalina, adrenalina, pero ya suficiente, ¿no? Las células a donde llegan estas hormonas dicen ya es suficiente y hacen el sistema de retroalimentación negativa y pues el lugar donde se están produciendo la noradrenalina y adrenalina, que es uno de los lugares es en la médula suprarrenal, pues deja de producir, ¿no? Deja de producir y ya basta. Eso es retroalimentación negativa. Diferente es lo que es retroalimentación positiva. Tenemos igual una célula 1, una célula 2 y la hormona X. Entonces llega el estímulo a la célula 1. La célula 1 dice, ya voy a secretar la hormona X. Comienza a secretar. La hormona X se secreta y llega a la célula 2 y la célula 2 reconoce y el estímulo es que como llegó esta hormona X, dice quiero más. Y pues acá el mecanismo es que el organismo se da cuenta y le dice a la célula 1, oye, produce más, ¿no? Y eso es retroalimentación positiva. Entonces la célula 1 comienza a producir más y le llega más a la célula 2 y la célula 2 quiere más y así. Un ejemplo de retroalimentación positiva es lo que pasa en el ciclo menstrual, ¿no? En el ciclo ovárico, que se secreta LH y si han visto esa parte de fisiología, no sé si lo han visto aún, hay un punto que es en la mitad del ciclo menstrual donde la LH tiene un punto máximo, pero no es que de un momento a otro la LH se haya elevado de manera súbita, sino que la LH ya venía elevándose días antes. Vamos a ponerlo con un color rosado, ¿no? Tenemos aquí los niveles de LH y ya venían elevándose. Entonces, como venían elevándose, la LH llegó a la célula donde va a hacer efecto, que es el ovario, y pues el ovario reconoce y dice, no, quiero más LH, y comienza a subir hasta que llega un punto que sube al máximo, y ahí ya no se activa la retroalimentación positiva, sino viene el otro mecanismo, que es la retroalimentación negativa. Donde le dice, ya, suficiente. Y viene lo que es la retroalimentación negativa y se deja de secretar. Por eso es que el LH comienza a descender. Pero este LH a mitad del ciclo sirve para qué? Pues, ¿no? Para que se secrete el óvulo, ¿no? El óvulo y se pueda dar, si es que en caso se da, la fecundación. Entonces ese es un ejemplo clásico de retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces eso es referente a retroalimentación y es importante para entender todos los mecanismos hormonales, ¿sí? Cuando vean los otros tipos de hormonas, ya hormonas específicas, ¿no? Porque seguro van a ver hormonas tiroideas, glándula suprarrenal, paratormona y así. Entonces van a tener que entender los mecanismos de retroalimentación. También va a haber otro concepto que es variación cíclica, es decir, no es que todo el día vamos a estar secretando hormonas, es decir, yo no estoy ahorita secretando así constantemente GH al mismo nivel, o estoy secretando qué sé yo, ¿no? Hormonas tiroideas, etc. Sino que esto va a variar, depende de qué, pues puede variar, depende de las horas del día, puede variar, depende de la edad, puede variar respecto a las estaciones del año y así. Por ejemplo, el GH varía según la edad. El GH va a secretarse mucho, ¿en dónde? En los pacientes adolescentes, ¿no? En los primeros años de vida, mejor dicho. No voy a poner primeros años de vida, ¿no? Por eso es que en los primeros años de vida comienzas a crecer, ¿no? Comienza a aumentar el tamaño de tus huesos, el grosor de tus músculos, etc. Diferente en el adulto mayor, ¿no? En el adulto mayor ya no se secreta tanto GH porque no hay necesidad de GH, ¿no? Entonces varía según la edad, por ejemplo. Varía según también las horas del día. Y un ejemplo que me pareció poner aquí es la melatonina, ¿no? La melatonina es una hormona que es secretada por quién, me faltó aquí. La melatonina se secreta en la glándula pineal. Melatonina. ¿Qué es lo que hace esta melatonina? Una de sus funciones es regular el sueño, ¿sí? Entonces, ¿cuándo comienza a secretarse más la melatonina? Por ejemplo, la melatonina comienza a secretarse más cuando
disminuye lo que es la luz solar, por ejemplo, ¿no? Al anochecer, mejor dicho. Por eso es que ya lo común o lo fisiológico es que cuando anochece, pues ya comienza a secretarse la melatonina y la melatonina pues induce al sueño y ya está. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que tú haces? ¿No? Antes de dormir te vas y te quedas una hora con el celu. Entonces dices, no puedo dormir yo en las noches, ¿no? Pues, tengo insomnio. Pero no es eso, es porque te quedas una hora con el celu y la hora del celular, la luz del celular, perdón, hace de que disminuyan tus niveles de melatonina y pues no te va a dar sueño, pues, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Vas a pasar una mala noche, ¿no? Y dices, no duermo, soy estudiante de medicina. Pero no es por eso, es por la melatonina. Bien. Ahora vamos a hablar del mecanismo de acción de las hormonas. Entonces, como les dije, las hormonas salen de una célula, llegan a la sangre y van a otra célula. Pero, ¿la célula cómo las recibe? Pues van a haber receptores. Y estos receptores pueden estar en diferentes lugares. Pueden estar... acá está el ejemplo, perdón. Pueden estar a nivel de la membrana celular, pueden estar a nivel citoplasmático y pueden estar a nivel nuclear. Entonces, en estos tres partes de la célula pueden estar los receptores y ahí pueden llegar la hormona. Me dirás, ¿y cómo sé qué hormona llega a citoplasma, qué hormona llega al núcleo, a la membrana celular? Pues recuerda, ¿no? Te dije que las hormonas se dividen en peptídicas, en aminas y en esteroideas. Las esteroideas y las aminas son lipofílicas, y si son lipofílicas les va a ser muy fácil entrar a través de la membrana celular. Por eso es que las lipofílicas van a tener, no todas, pero la mayoría, van a tener receptores tanto citoplasmáticos o nucleares, cualquiera de esos dos. Entonces, eso es lo que pasa con la mayoría de hormonas lipofílicas, que incluye aquí, lo voy a poner aquí, incluye las hormonas esteroideas y que incluye las aminas. Diferente a los que tienen receptores en la membrana celular, que la mayoría son hormonas peptídicas. ¿Por qué? Porque les dije que las hormonas peptídicas son hidrofílicas, es decir, no les va a ser tan fácil entrar a través de la membrana celular. Entonces los receptores van a estar en la membrana. Entonces llega la hormona, ¿no? Acá tenemos el ejemplo, la imagen, perdón. Llega la hormona y pues como vemos aquí, ¿no? Tenemos hormonas peptídicas y catecolaminas que tienen su receptor a nivel celular, ¿no? Luego tenemos otro ejemplo específico que es la hormona del crecimiento, que también tiene su receptor celular, pero el mecanismo de respuesta de la célula es diferente al de las hormonas peptídicas. Ahora vamos a ver en mayor detalle. Y luego tenemos a las hormonas tiroideas, esteroideas y vitamina D, ¿no? Que van a entrar a la célula, ya que son lipofílicas, la mayoría de ellas, y pues van a tener su receptor ya sea en el citoplasma o a nivel nuclear, ¿no? Como vemos aquí, receptor nuclear. Entonces, esa es la división de los receptores celulares de las hormonas. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los receptores en la membrana celular. Vamos a tener tres tipos de receptores en la membrana celular. Y acá vamos a explicar lo que es el mecanismo que se produce al juntarse el receptor con la hormona, ¿no? Va a haber una cascada enzimática en algunos casos. ¿Cuál es el mecanismo en sí para que se cumpla la función específica de la célula ante la respuesta de esta hormona? Pues bien, tenemos los receptores unidos a proteínas G, los famosos receptores unidos a proteínas G. Seguro esto lo has escuchado en biología. Sí, yo también lo escuché en biología, pero lo aprendí recién en fisiología. Entonces, esto es importante porque para entender el resto de hormonas y entender su mecanismo tienes que entender proteína G. Entonces, ¿qué son los receptores unidos a proteína G? Nos van a ser receptores que son receptores transmembrana, como se ve en la imagen. Transmembrana, ¿por qué? Porque van a cruzar la membrana de manera, en este caso, constante, como se ve aquí. Va a tener un extremo extracelular, transmembrana, porque cruza la membrana celular. Tiene 7 dominios, estas proteínas unidas a proteína G. Esos receptores unidos a proteína G, perdón, y van a tener un extremo intracelular, ¿no? Citoplasmático.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en este mecanismo de receptores unidos a proteína G? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? ¿Qué van a hacer, mejor dicho, antes de explicar las proteínas G? Las proteínas G van a ser un conjunto de proteínas heterodiméricas, que en este caso son tres. Vamos a tener una proteína alfa, beta y gamma, ¿sí? Entonces, todo ese conjunto se van a conocer como proteína G. ¿Por qué proteína G? Porque este trío de proteínas va a estar unido a GDP, ¿sí? A GDP, a guanosil difosfato. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Bien, entonces llega la hormona, ¿no? Imagínense que se ha secretado GH. No, perdón, GH no. Que se ha secretado TRH, ¿no? TRH, que es una hormona peptídica. TRH es hormona liberadora de la tirotropina. Entonces llega a este receptor celular, este receptor transmembrana, unidos a proteína G. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llega la hormona a su receptor, lo que pasa es que este trío de proteínas que están unidos a GDP se va a unir al extremo intracelular del receptor, específicamente se une la subunidad alfa, y cuando se une cambia el GDP, el guanosil difosfato, cambia a GTP, a guanosil trifosfato, ¿no? Se fosforila, mejor dicho, y se activa. Entonces, cuando se activa, ¿qué es lo que pasa? Que esta subunidad alfa junto al GTP se separa de la subunidad alfa y la beta, ¿no? La subunidad alfa beta queda por ahí y la alfa se separa para ir a activar otra enzima, para activar alguna otra proteína, y finalmente se dé la respuesta de la célula, ¿sí? Entonces, esos son los receptores unidos a proteína G. Lo común es que esta subunidad alfa active un segundo mensajero y este segundo mensajero desarrolle la respuesta, ¿no? ¿Qué es un segundo mensajero? Ya, en un ratito lo vamos a ver. ¿Sí? Pero eso es lo que quiero que se entienda, cómo funciona lo que es estos receptores a proteína G. Recuerda que son 7 dominios, ¿no? Lo que te pueden preguntar, son 7 dominios. La proteína G es trimérica, ¿no? Es va a estar unida a GDP y cuando se activa se une a GTP, es lo que te pueden preguntar, ¿no? Y ese es el mecanismo de los receptores unidos a proteína G. Luego tenemos los receptores unidos a enzimas, que un ejemplo de esto es la leptina, ¿no? La leptina, también la GH. Entonces la leptina, como les dije, es una citosina que se produce en el tejido adiposo. La leptina se va a unir a este receptor, ¿no? También es un receptor celular, en la membrana celular, pero este receptor ya no va a estar unido a estas proteínas G, sino va a estar unido a un conjunto de enzimas que va a ocasionar toda una cascada, ¿no? O sea, se fosforila una enzima, esta enzima cuando se fosforila pues hace que otra se fosforile y así, etcétera, etcétera. Por eso se llama cascada, porque es un conjunto de eventos consecutivos. En este caso es un conjunto de enzimas conocidas como enzimas tirosina-sinasa o tirosina-sinasa del grupo JAK2, ¿sí? Es un ejemplo, no se lo tienes que aprender, obviamente. Pero o sea, para cuestiones de examen quizás sí, ¿no? Quizás el docente te quiere fregar y diga qué subtipo de enzima es, qué grupo de enzima tirosina-sinasa es, pero lo importante es que entiendas el mecanismo, ¿no? Finalmente es una cascada, va a activar, y, ¿no? Como le dice acá, activación de enzimas y se producen los efectos fisiológicos, ¿no? Pueden ser efectos fisiológicos producto de esa activación de las enzimas, o que otro camino sea que esta activación de las enzimas pues produzca una alteración en el ARN mensajero y se produzcan otro tipo de proteínas y también se dé efectos fisiológicos. Entonces esos son receptores unidos a enzimas. Y luego tenemos receptores unidos a canales iónicos, que simplemente es un grupo no tan importante. Va a llegar la hormona a su receptor, a la membrana celular, y pues este receptor pues va a producir de que un canal, ¿no? Por ejemplo un canal de sodio, se active y comience a ingresar sodio. ¿Para qué? Para que comience a despolarizarse la membrana y se produzca un efecto X, ¿no? Y esos son los tipos de receptores unidos a receptores de membrana celular, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre los receptores citoplasmáticos y nucleares.
Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es esto, ¿no? Entra la hormona lipofílica, entra por la membrana celular y pues hay dos caminos, ¿no? Que tenga su receptor citoplasmático o que tenga su receptor nuclear. Sea cual sea el camino, lo que se forma al final es el complejo hormona-receptor que se va a unir a un elemento de respuesta a la hormona. Así se llama una zona del ADN donde se va a unir este complejo receptor-hormona y va a inducir cambios en el ARN mensajero para que consecuentemente produzca proteínas específicas, ¿no? Y esta producción de proteínas específicas va a desencadenar una respuesta fisiológica, ¿no? Una respuesta celular específica. Entonces, como ven, es muy simple, importante aprender eso, elemento de respuesta a la hormona. Y ya está. Ahora, tenemos que hablar del mecanismo de segundos mensajeros. ¿Qué es lo que pasa, no? Acá tienen que saber que va a existir dos mecanismos de segundos mensajeros importantes. Uno es el adenilato ciclasa AMP cíclico y otro son los fosfolípidos de membrana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a explicar adenilato ciclasa. ¿Pero qué segundo mensajero? No te entiendo ya. Mira, ahora vas a entender. Tenemos la membrana celular, ¿no? Y tenemos aquí el receptor unido a proteína G, ¿no? Como les dije, citodominios, extremo interno, externo. Y aquí lo que les mencioné, ¿no? Les dije que se activa cuando llega la hormona. Se une este conjunto de proteínas, este trímero de proteínas, alfa, beta, gamma. Se activa el alfa, se une a GTP, pero luego se separa para activar otra enzima, les dije, ¿no? Y esto es lo que pasa. El alfa, la subunidad alfa de las proteínas G unida a GTP se une a una enzima llamada adenilato ciclasa, en ese sistema de segundos mensajeros que estoy explicando. Adenilato ciclasa, y esta adenilato ciclasa lo que va a ocasionar cuando se activa gracias a esta proteína G, a la subunidad alfa, es que convierte el ATP en AMP cíclico. Y si te preguntan, ¿y cuál es el segundo mensajero? El segundo mensajero es el AMP cíclico, es otra sustancia que se ha producido, ¿no? Y que esta va a producir o va a ocasionar la respuesta celular. Entonces, segundo mensajero, ¿por qué? Porque no es que la hormona específicamente cause la respuesta, sino que viene la hormona, activa la membrana, el receptor que es un receptor unido a la proteína G, hace que se active otra enzima, y esta enzima va a ocasionar que se produzca otra sustancia, que en este caso es el AMP cíclico. Entonces, el primer mensajero es la hormona. La hormona lleva el mensaje, ¿no? En conclusión, y hace que se produzca el AMP cíclico. Y el AMP cíclico es el que va a ocasionar la respuesta celular. ¿Por qué? Porque el AMP cíclico va a producir de que se fosforilen proteínas y se ocasione una respuesta celular, como se ve aquí, ¿no? Entonces, ese es el sistema de segundo mensajero, ¿no? Si te preguntan cuál es el segundo mensajero, es el AMP cíclico, ¿no? Esta es la sustancia específica que me va a generar la respuesta, ¿no? Porque va a fosforilar proteínas y esas proteínas a otras proteínas y al final va a ocasionar una respuesta celular. Entonces, ese es el sistema de segundo mensajero, adenilato ciclasa, AMP cíclico. Adenilato ciclasa es la enzima y el AMP cíclico es la que produce esta enzima. Luego tenemos el otro mecanismo de segundo mensajero, que es los fosfolípidos de membrana. Los fosfolípidos de membrana, ¿qué es lo que pasa? Llega la hormona al receptor, el receptor igual se activa la proteína G y la proteína G ya no va a activar a la adenilato ciclasa, sino activa ¿a quién? A la fosfolipasa C. A la fosfolipasa C, que es otra enzima. ¿Y qué es lo que va a hacer esta fosfolipasa C? Esta fosfolipasa C va a agarrar ciertos fosfolípidos de membrana, ¿sí? Van a ver ciertos fosfolípidos de membrana y va a escoger específicamente un fosfolípido que se conoce, lo voy a poner por aquí. No, acá está. PIP2, ¿no? ¿Qué es PIP2? PIP2 es esto. PIP2 es bifosfato o difosfato, ¿me quieres llamar? Bueno, más chico esto. Bifosfato de fosfatidil inositol. Ya, ¿qué es el bifosfato de fosfatidil inositol, conocido como PIP2? Es un fosfolípido de membrana, es uno de estos que ves por aquí, que es un fosfolípido de membrana que forma una membrana celular. Es uno de esos. Entonces, la fosfolipasa C hace que este bifosfato bifosfato
de fosfatidilinositoles, claro. Ajá, es junto. Ya, es bifosfato de fosfatidilinositol hace de que se divida en otras dos sustancias, que son estas de aquí, el DAG y el IP3. ¿Y qué es DAG? ¿Qué es IP3? Y el DAG es el diacilglicerol. Y el IP3 es el trifosfato de inositol. Muy bien, entonces estos de aquí van a ser los segundos mensajeros, tanto el diacilglicerol como el trifosfato de inositol. ¿Por qué? Porque el trifosfato de inositol, vamos a empezar, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta que va a ocasionar, ¿no? Como es un segundo mensajero, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir de que se expulse calcio, ¿de dónde? Del retículo endoplasmático y de las mitocondrias. Y este aumento de calcio dentro de la célula hace de que se produzca una respuesta celular. Entonces ese es el mecanismo de trifosfato inositol. Si te pregunto, ¿trifosfato inositol qué hace? Que aumenta el calcio intracelular, ¿sí? Y ese calcio intracelular va a ocasionar una respuesta. A través de que el calcio es una proteína. Por ejemplo, el calcio es importante ¿para qué? Para la contracción muscular. Si el calcio en el músculo liso, ¿qué es lo que pasa? Se une a una proteína llamada calmodulina. Y esa calmodulina hace que una vez que se une el calcio se produzca la contracción muscular, ¿no? Igual lo que pasa en el músculo estriado, pero en este caso es la troponina C. Una vez que el calcio aumenta sus niveles intracelulares, hace de que se dé el mecanismo de la contracción muscular, ¿no? Bien, eso es lo que hace el trifosfato inositol. Y también tenemos al diacilglicerol. Y el diacilglicerol hace que se active una proteína que se llama proteína sinasa C. Y esta proteína sinasa C activa una vez que se activa gracias al diacilglicerol, hace de que fosforilen otro tipo de proteínas y se ocasione también una respuesta celular. Entonces, recuerda, diacilglicerol. ¿Por qué? Porque el diacilglicerol antes de la D que está la C, ¿no? La proteína sinasa C. Entonces activa la proteína sinasa C. Trifosfato inositol. ¿Por qué? Trifosfato inositol activa calcio. Hace que aumenten los niveles de calcio intracelular, ¿no? Recuerda, intracelular por la I de trifosfato inositol, IP3. ¿No? Y diacilglicerol porque antes de la D está la C, ¿no? Bueno, yo me acuerdo así. Antes de la D está la C y proteína sinasa C. Y P3 intracelular. Entonces, ese es el mecanismo de segundo mensajero de fosfolípidos de membrana. Muy bien, entonces esto es respecto a generalidades del sistema de fisiología endocrina. Ahora vamos a hablar ya sobre la relación hipófisis-hipotálamo, GH y pan-hipopituitarismo, bastante rápido, ¿sí? Los puntos más claves. Bien, entonces como les dije, tenemos aquí, ya hemos hecho un zoom, ¿no? De esta zona del hipotálamo hipófisis, se ha hecho un zoom y ese zoom te ha llevado acá. ¿Ya? Entonces acá se ve más claro lo que es la hipófisis y el hipotálamo. ¿Cuál es la hipófisis? Esto de acá es la hipófisis, ¿no? Ay, perdón, pensé que estaba con esto. Ya. Esto de acá es la hipófisis, ¿no? Esto que cuelga de acá es la hipófisis. Esa es hipófisis. Y el hipotálamo es esta parte de aquí. Todo esto de aquí es el hipotálamo. Ambas estructuras van a formar hormonas. Pues muy bien, muy bien. ¿Qué hormonas va a producir el hipotálamo? El hipotálamo va a producir las hormonas liberadoras que les dije, ¿no? Hormonas liberadoras. Perdón. Las hormonas liberadoras, como por ejemplo, tenemos a la CRH, tenemos a la TRH, ¿no? Unos ejemplos: hormona liberadora de la corticotropina, hormona liberadora de la tirotropina. La hormona liberadora de la GH. No GH. Hormona liberadora de la GH. También está... está la dopamina también. Ya. Y esto es clave que entiendan. Si van a haber hormonas liberadoras, como van a ser, un ejemplo, ¿no? Estoy poniendo ejemplos, CRH, TRH. Pero también va a haber una hormona inhibidora. Antes
recibía otro nombre, pero ahora se sabe que la hormona inhibidora es la dopamina, ¿sí? La hormona, entonces no lo voy a poner por aquí, voy a hacer acá, un asterisco para que sepamos que la dopamina sea una... A ver, un momento. Sea una hormona inhibidora, ¿sí? Entonces, tenemos las hormonas inhibidoras que se forman en el hipotálamo, pero también hay una hormona inhibidora que es la dopamina, que va a inhibir la prolactina, ¿sí? Importante que entiendan este concepto. Tenemos hormonas liberadoras y una sola inhibidora que es la dopamina. En el hipotálamo también se van a formar otras dos hormonas, que son la vasopresina y la oxitocina. Sí, pero estas se forman en dos núcleos, y esto es importante que recuerden porque te lo van a preguntar, han preguntado en exámenes de concurso, ¿en qué núcleos del hipotálamo? Sí, porque el hipotálamo tiene varios núcleos, tiene 10 núcleos si no me equivoco, y estos núcleos van a formar hormonas específicas. Y aquí vamos a tener al núcleo supraóptico, voy a poner N para que no se confunda con una hormona, y al núcleo paraventricular. ¿Está bien? Entonces, estos dos núcleos, ambos forman tanto vasopresina como oxitocina. Pero, ¿qué es lo que te preguntan en un examen? Lo que te preguntan es, ¿en qué núcleo se forma más cantidad de vasopresina? ¿Y en qué núcleo se forma más cantidad de oxitocina? O sea, quiero que me entiendas. En ambos se forman estas dos hormonas, tanto vasopresina como oxitocina. Pero, en uno específicamente, en un núcleo, se va a formar más de una de estas y en otro núcleo se va a formar más de la otra. Y eso es lo que preguntan. Te preguntan en qué núcleo se forma en mayor cantidad, no sé, vasopresina. O en qué núcleo se forma en mayor cantidad, oxitocina. ¿Cómo te acuerdas? ¿No? Yo vi esta pregunta hace unas semanas y me equivoqué. No me acordé porque me había equivocado de mnemotecnia. La mnemotecnia correcta es sapo. ¿Sí? Sapo. Yo decía sopa. Sapo. ¿Por qué sapo? Porque olvidé mencionarte antes de que entiendas esa mnemotecnia que la vasopresina también se conoce como antidiurética. Como ADH, ¿ya? Antidiurética. Hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, sapo, ¿por qué? S de supraóptico, que forma ¿qué? Antidiurética. Y P de paraventricular, que forma ¿qué? Oxitocina. Entonces, esa es la mnemotecnia, ¿no? Supraóptico forma más antidiurética, es decir, vasopresina, y paraventricular forma más que oxitocina. Entonces, estas hormonas se forman en el hipotálamo, pero no se almacenan ahí, diferente a las hormonas liberadoras y la dopamina, sino que llegan y se almacenan en una parte de la hipófisis que se conoce como neurohipófisis. ¿Sí? Entonces, ¿qué debes entender aquí? Que la neurohipófisis es una parte de la hipófisis, pero que la neurohipófisis no produce hormonas, simplemente se almacenan las hormonas que se han producido en el núcleo paraventricular y supraóptico, es decir, la vasopresina y la oxitocina. Llegan y se almacenan ahí. Y luego tenemos la otra parte de la hipófisis que se conoce como adenohipófisis. Y la adenohipófisis sí va a producir hormonas y son las hormonas, ¿qué hormonas? Hormonas estimulantes. ¿Sí? Y esas hormonas estimulantes, como ven, tenemos aquí la TSH, hormona estimulante de la tiroides, la ACTH, la FSH, lo voy a resaltar. La TSH, la ACTH, la FSH, la LH y la prolactina. ¿Sí? Ah, y la GH.
Entonces tenemos ahí GH, hormona del crecimiento, prolactina, LH, hormona luteinizante, FSH, hormona folículo estimulante, ACTH, hormona estimulante de la... o la adrenocorticotropina, se llama hormona estimulante de la corteza adrenal, la ACTH, y la TSH, ¿no? Que es hormona estimulante de la tiroides, o la tirotropina. Entonces, son hormonas estimulantes y van a estimular a ciertos órganos específicos en algunos casos, o si no, a diferentes tipos de células. Por ejemplo, la TSH va a estimular la glándula tiroides y va a ocasionar que se secreten las hormonas tiroideas. La CTH va a estimular a la corteza suprarrenal y va a producir las hormonas corticales. ¿Sí? La FSH, ¿no? Hormona folículo, ¿no? Folículo ¿qué? Testículo y ovarios. Va a estimular al testículo y los ovarios para que produzcan también hormonas como la testosterona y los estrógenos. La LH también va a estimular tanto testículos como ovarios, ¿no? Va a estimular más que todo para el crecimiento de estos órganos, ¿no? Hormona luteinizante, la maduración. Y la prolactina, que es importante para la producción y secreción de leche, ¿sí? En los casos de embarazo. Y la GH, que es la hormona de crecimiento, que va a ocasionar, que como su nombre lo dice, que crezcan diferentes tipos de células, como en este caso son las células óseas, ¿no? De los huesos, las células musculares y también tejido adiposo. En estos tres grupos celulares va a tener acción la GH. Más adelante vamos a ver cómo es que se da este mecanismo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen aquí, porque, bueno, esto es más esto, pero igual lo coloqué para que lo tengan en cuenta, que hay grupos de células en la adenohipófisis. Van a haber células acidófilas, ¿no? Como su nombre lo dice, se van a pintar de color rosado, células basófilas, se van a pintar de color medio morado, púrpura, y células cromófobas que no se tintan, que no se pintan. Entonces, dentro de las células acidófilas vamos a tener un grupo de células llamadas somatotropas y lactotropas, ¿no? Entonces, y esto puede que pregunten, ¿no? Algunos lo hacen pregunta, más que todo en histología, pero puede ser de que te pregunten, ¿no? Entonces, células acidófilas, somatotropas y lactotropas. Somatotropas, como su nombre lo dice, van a formar ¿qué? Van a formar GH, ¿no? GH, hormona del crecimiento, también conocida, o somatotropina, ¿sí? Somatotropina. Las lactotropas van a formar la prolactina. Luego tenemos las basófilas. Las basófilas vamos a tener a las tirotropas y a las gonadotropas. Las tirotropas, ¿qué van a producir? Pues van a producir TSH, ¿no? Hormona estimulante de la tiroides, o tirotropina, también conocida como tirotropina. Hormona estimulante de la tiroides. Luego tenemos las gonadotropas. Las gonadotropas van a producir la FSH y la LH. ¿Qué debemos recordar aquí? Que la FSH también se conoce como gonadotropina A, y la LH se conoce como gonadotropina B, ¿no? Como su nombre, perdón, gonadotropina A, FSH, y gonadotropina B, LH, ¿no? En caso te pregunten con epónimos. Y luego tenemos a las corticotropas, que algunas van a ser cromófobas y otras van a ser basófilas, ¿sí? Acá olvidé una división más. Y las corticotropas, pues, ¿qué van a producir? Van a producir la ACTH, perdón. Van a producir la ACTH y van a producir la MSH. ¿Qué es la MSH? Es la melanotropina. O la hormona estimulante de los melanocitos, ¿no? Y esta es la adrenocorticotropina, ACTH, o la hormona estimulante de la corteza suprarrenal, como lo quieras llamar. No lo pongo porque no me alcanza. Y pues cada una va a tener sus funciones, ¿no? Por ejemplo, la GH va a estimular ¿qué cosa? Va a estimular el crecimiento. Va a estimular el crecimiento de huesos y la formación
de proteínas. Con el tejido adiposo es un efecto contrario, sino que en el tejido adiposo va a ocasionar que se dé el transporte, la migración del tejido adiposo, es decir, quita tejido adiposo. Bien, la prolactina, como ya sabemos, estimula la producción de leche, ¿sí? Estimula producción de leche. La oxitocina hace que se eyecte la leche, ¿sí? No te confundas. Prolactina hace que se forme la leche y oxitocina que se eyecte, ¿sí? Se eyecta la leche porque la oxitocina va a tener acción sobre los músculos que están en estos canalículos y hace de que se eyecte la leche. Bueno, ya obtenemos la TSH, como su nombre lo dice, estimula la producción de T3 y T4, la FSH, que en varones, ¿qué va a producir? Como les dije, FSH va a producir la espermatogénesis, y en mujeres, la ovogénesis. La LH, que va a producir que en varones aumente la producción de testosterona. Y en mujeres, la ovulación, ¿no? La LH ovulación. Y bueno, ya la STH va a estimular a la corteza suprarrenal. Y la hormona estimulante de melanocitos, pues estimula la secreción de melanina, ¿no? Por los melanocitos. Melanina. Ya. Tienen que tener en cuenta que en un principio ACTH con MSH formaron una sola hormona, una prehormona, como les dije, no van a ser hormonas peptídicas, que recibe el nombre, si mal no recuerdo, de propio melanocortina o propio melanocorticotropina es. Entonces, este propio melanocortina o propio melanocortina o propio melanocorticotropina es una prehormona que finalmente se subdivide en más hormonas, y estas subdivisiones es la ACTH y la MSH, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar rápidamente de la hormona del crecimiento, de la GH. Ya, antes de continuar con GH, quiero hacer énfasis aquí en la prolactina, ¿no? La prolactina, ¿de dónde se secreta? De la adenohipófisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encuentran ahí de raro? ¿No? A ver si se dan cuenta, si lo piensan un momento. Pues lo raro diferente es que estas hormonas TSH, FSH, LH, GH, ACTH se secretan gracias al estímulo de las hormonas liberadoras que se producen en el hipotálamo. Pero la prolactina no tiene su hormona estimulante, solo tiene su hormona inhibidora, que es la dopamina. Es por eso de que en aquellos casos de, ¿no?, por razones X, un paciente no secrete dopamina, pues ya no va a haber ninguna hormona que inhiba la producción de prolactina, producción y secreción. Es decir, si no hubiera esta dopamina, nosotros estuviéramos secretando prolactina, pero felizmente existe la dopamina, que antes era conocida como la proteína inhibidora de la prolactina, o la hormona inhibidora de la prolactina, perdón, inhibidora, sí. Pues si no hubiera dopamina, pues secretaríamos leche, ¿no? Estuviéramos secretando leche, ya seas varón o mujer. Entonces, es un punto importante que entiendan para que luego se entienda lo que es hipopituitarismo, ¿sí? Entonces, vamos a hormona del crecimiento rápidamente porque no hay mucho que decir en hormona del crecimiento GH. ¿Qué debemos tener en cuenta en GH? Pues bien, que la GH se produce ¿en dónde? En la, como dice aquí, pituitaria anterior, ¿no? Hipófisis también es conocida como glándula pituitaria. Entonces, somatotropas, ¿no?
GH, ¿en qué tipo de células se producen? Somatotropas. Somatotropas, que son células acidófilas. Bien. Gracias a quién se secreta, gracias a la GHRH, que es la hormona liberadora de la GH, ¿no? La somatoliberina. ¿Que se produce dónde? Las hormonas liberadoras se producen ¿dónde? En el hipotálamo. Bien, pero también va a tener su hormona inhibidora, que también se produce en el hipotálamo, que es la somatostatina. ¿Sí? La somatostatina, hormona inhibidora de la GH, la hormona del crecimiento. Que otro punto importante debemos tener en cuenta, que de manera directa, quienes van a estimular también a la secreción de GH, pues vamos a tener aquí a la grelina, que es otra hormona, a las hormonas tiroideas, ¿sí? Las hormonas tiroideas van a trabajar en conjunto siempre con la GH, ya que, como van a ver más adelante, las hormonas tiroideas están relacionadas más que todo con la actividad, con el metabolismo, ¿no? Con el metabolismo de la persona. Testosterona y estrógenos también van a estimular la secreción de GH. La disminución de la glucosa en sangre, es decir, la hipoglucemia, va a estimular que se secrete GH. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora las funciones de la GH. Y los glucocorticoides de forma aguda también. ¿Pero por qué? Bien, la GH en sí se va a diferenciar un poco de las otras hormonas, porque, por ejemplo, ¿no? Las hormonas estimulantes de la tiroides llegaban a la tiroides y hacían que se produzcan hormonas tiroideas. Pero ¿qué es lo que pasa con la GH? Con la GH lo que pasa es esto, que llega no directamente a los diferentes grupos celulares, ya sea músculo, ya sea tejido adiposo, ya sea hueso, sino que primero hace que el hígado secreten unas sustancias conocidas como somatomedinas. ¿Sí? Hace que secreten unas sustancias conocidas como somatomedinas. Y específicamente una somatomedina conocida como somatomedina C hace de que se produzcan todos los efectos que antes se creían que eran por la GH específicamente. Es decir, la síntesis de proteínas, la lipólisis, el aumento de la glucosa en sangre, va a hacer, y la teoría que más se acepta ahora, es que se produzca gracias a la somatomedina C, que va a aumentar sus niveles gracias a la GH, ¿no? Pero la GH no actúa de manera directa, actúa de manera indirecta a través del aumento de la secreción de somatomedina C. Y la somatomedina C actualmente pues se le conoce más como factor similar insulínico. ¿Sí? Factor de crecimiento similar a la insulina, perdón. ¿No? IGF-1. Ese es el nombre que se le da también a la somatomedina, ¿no? Factor de crecimiento similar a la insulina. 1. Entonces, esta sustancia, esta hormona es la que va a producir todo lo que se ocasiona, lo que se mencionó que se ocasiona gracias a la GH, ¿no? La síntesis de proteínas, va a aumentar la síntesis de proteínas, es decir, va a aumentar el crecimiento de los músculos, estimula el crecimiento ya sea de los músculos o del hueso, va a aumentar la lipólisis, es decir, que salga los lípidos de todo el tejido adiposo, y va a aumentar la glucosa en sangre. Sí, y esto es gracias también a la lipólisis, porque al mover el tejido adiposo hace de que esta grasa sirva de fuente de energía y ya no utilice las proteínas. Porque ¿cuál es lo primero que se utiliza? No llevo bioquímica todavía. Pero cuando uno está en estado de inanición, primero utiliza la glucosa, ¿no? Primero se le acaba la glucosa también que se deposita en forma de glucógeno, y luego entra en acción a usar las grasas, y ya cuando la inanición es mucho, las proteínas, ¿no? Pero esta somatomedina hace que a las proteínas no las toques, ¿no? Usa mejor la grasa como fuente de energía, y la grasa hace que se transforme finalmente en glucosa, y pues por ende aumentan también los niveles de glucosa en sangre. Y pues bien, es por eso de que una disminución de glucosa va a aumentar la secreción de GH, ¿no? Porque el organismo detecta que no hay glucosa en sangre, entonces dices, ya, secrétame GH para que agarre grasa y para que estimule la glucogenólisis y aumente los niveles de glucosa en sangre. Por eso es que la hipoglicemia va a estimular la secreción de GH. Igual los glucocorticoides, igual los estrógenos, testosterona y las hormonas tiroideas, ¿sí?
diferente a las sustancias que inhiben a la GH. Tenemos aquí a la misma GH, ¿no? Como sistema de retroalimentación negativo que les dije. La misma GH inhibe que secrete GH porque ya hay mucha GH, pues, ¿no? Le dices, ya no quiero, ya basta. Los glucocorticoides, pero de forma crónica, y los ácidos grasos libres, ¿sí? Entonces, esos son los inhibidores de la GH. Otro punto importante respecto a GH es que GH se secreta más ¿durante qué horas? Durante las horas de sueño, ¿no? Durante la madrugada. Durante las horas de sueño es donde se va a dar la mayor producción de GH. Y bueno, eso es lo más importante que debes conocer a GH, ¿no? Si hay una patología que hace que se secrete mucha GH, ¿qué va a producir? Pues en los niños va a producir un rápido crecimiento, obviamente. Rápido crecimiento, va a producir también en niños rápido crecimiento, adolescencia temprana, pubertad temprana, ¿no? Porque hace que crezca todo más rápido. Pero en adultos, ¿qué produce? En adultos ya no vas a crecer de tamaño, ¿no? En adultos, ¿qué va a ocasionar? Una patología conocida como acromegalia. ¿No? Actúa la GH, pero hace que crezca otro tipo de tejido, que crezca el tejido proteico, ¿no? El músculo, también en parte el movimiento de la grasa, hace que también aumenten los niveles de grasa o los depósitos de grasa, y pues va a producir toda la clínica de acromegalia, ¿no? Ustedes busquen acromegalia en internet, que lo van a ver cuando lleven endocrino, pues van a ver, ¿no? Pacientes con las manos muy grandes, la nariz, la base de la nariz muy ancha, macroglosia, que es un crecimiento excesivo de la lengua, va a haber crecimiento también de la zona mandibular, pero no es por el hueso en sí, sino por los depósitos de grasa. Y así va a haber características clínicas típicas de acromegalia, ¿no? Simplemente para mencionar, diferente a la deficiencia de GH, ¿no? Que en niños va a producir más bien retraso del crecimiento, ¿no? Obviamente. Y en adultos no pasa nada, porque en adultos puede faltar la GH y no causa ningún tipo de clínica. Si en niños retraso el crecimiento, pero también obviamente va a ocasionar patologías como enanismo, ¿no? Diferentes tipos de enanismos que hay. En adultos no pasa tanto, no pasa nada si es que no hay GH. Bien. Ahora, panhipopituitarismo. ¿Qué es panhipopituitarismo? Para entender panhipopituitarismo, ¿sí? Tienes que entender primero qué es hipopituitarismo, ¿sí? Entonces, para que se entienda, vamos a dibujar acá. Perdón. Una glándula hipófisis, ¿sí? Entonces, hipopituitarismo, ¿no? Les dije que la hipófisis también es conocida como pituitaria, pues hace que, o se define, mejor dicho, hipopituitarismo como un daño a las células de la adenohipófisis. Por eso estoy poniendo acá adeno y acá neuro. De la adenohipófisis. Y acá vamos a hacer simplemente pregunta-respuesta, ¿sí? Entonces, primero, ¿cuál es la causa más frecuente de hipopituitarismo? La primera pregunta. ¿Cuánto tienen que dañarse las células de la adenohipófisis para que me dé clínica recién? Entonces, cuando hay un 80% de las células de la adenohipófisis dañadas, va a dar clínica y se va a producir el hipopituitarismo, ¿sí? Otra pregunta respecto a hipopituitarismo. ¿Cuál es la causa más frecuente? ¿No? Esas preguntas clásicas, ¿no? Causa más frecuente de hipopituitarismo. La causa más frecuente, la más frecuente de todas, es los macroadenomas. ¿Pero qué? Macroadenomas no funcionantes, ¿sí? Porque si me dices un macroadenoma funcionante, me va a causar lo contrario, pues me va a producir más secreción de hormonas, ¿no? Por ejemplo, un adenoma característico es el prolactinoma, ¿no? Que me produce excesiva prolactina. Pero la causa más frecuente de hipo es bajo, hipopituitarismo, es macroadenomas no funcionantes. Un macroadenoma es cuando mide más de 10 milímetros, ¿sí?
Entonces eso es macroadenomas no funcionantes, la causa más frecuente de hipopituitarismo. Y el hipopituitarismo puede ocasionarse por dos fallas. Por una falla en la adenohipófisis o por una falla en el hipotálamo, que no secreta las liberadoras y por eso no funcionan las células de la adenohipófisis. Si te preguntan cuál es la causa más frecuente de hipopituitarismo por daño al hipotálamo, la más frecuente es la radiación. ¿Sí? La radiación. Terapias con radiación a nivel del encéfalo pueden causar hipopituitarismo, pero por daño al hipotálamo, ¿no? Se daña el hipotálamo, no secreta las liberadoras y no hace que se produzcan las hormonas estimulantes en la adenohipófisis. ¿Y qué me causa? Hipopituitarismo. Bien. Otra pregunta. Otra causa de hipopituitarismo por daño en la hipófisis específicamente es la apoplejía hipofisiaria. ¿Qué es la apoplejía? La apoplejía hipofisiaria es que no llega sangre a este órgano, ¿no? No hay vascularización. ¿Y cuál es la causa más frecuente dentro de la apoplejía hipofisiaria? Es un síndrome clásico también, como el síndrome de Sheehan. ¿Qué es el síndrome de Sheehan? Es síndrome de hemorragia postparto. Viene una gestante a término, se da el parto y se complica y comienza a hacer hemorragia postparto. Comienza a hacer hemorragia y ¿qué es lo que pasa aquí? Para que entiendas, no de memoria, sino qué es lo que pasa. Lo que pasa es que en una gestante, ¿no? Durante las semanas que está en el proceso del embarazo, pues ya se tiene que ir formando la leche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se estimula más estas células que forman la prolactina, las células lactotropas, durante la gestación. Y esa zona de la adenohipófisis ya de por sí tiene poca irrigación. Es una zona de irrigación pobre. Entonces viene la gestante que ya ha crecido ya sus células lactotropas, ¿no? Hay un aumento de células y no ha aumentado la vascularización. Viene, se le complica, hace hemorragia después del parto. Hemorragia ya a grados, y no necesariamente, ¿eh? Hay casos de hemorragias pequeñas, pero ya pónganse en el ejemplo de una hemorragia masiva, ¿no? Hace shock, es decir, no tiene suficiente sangre en todo su organismo. Y pues obviamente los primeros órganos que van a dejar de vascularizarse, o van a tener ya de por sí poca sangre, van a ser los que eran pobremente irrigados, ¿no? Como acá es el caso de la adenohipófisis. Entonces no llega sangre y pues se produce, ¿no? El proceso de muerte celular y se produce el hipopituitarismo. ¿Pero por qué fue? Por la hemorragia postparto, y esa causa en sí se conoce como síndrome de Sheehan. Entonces, ese es otro dato respecto a hipopituitarismo. Y tú me dices, ya, pero yo te he dicho panhipopituitarismo. Ya, panhipopituitarismo hace referencia a cuando hay hipopituitarismo más daño o más déficit, más déficit de antidiurética y de oxitocina. Entonces, cuando ya hay déficit de todas las hormonas que se forman en la adenohipófisis y las que se almacenan en la neurohipófisis, eso es panhipopituitarismo. Bien, ahora otra pregunta para entender el concepto de esta enfermedad. ¿Cuál es la clínica o cuál es la manifestación clínica más frecuente que se produce en un hipopituitarismo siendo de causa un macroadenoma, ¿no? La primera va a ser el déficit visual, pues, ¿no? Recuerden que por anatomía la hipófisis va a estar por encima, o mejor dicho, anexado, cerca al quiasma óptico. El quiasma óptico.
esto de aquí es el quiasma, al quiasma óptico. Entonces, si crece esta hipófisis, pues va a dañar y va a producir déficit ocular, ¿no? Va a producir daño en el campo visual. Esa es una clínica importante, la manifestación más importante en estos adenomas, ¿no? Y que va a ocasionar hipopituitarismo. Ya. Otra pregunta, por ejemplo, si es que hay una lesión aguda, ¿cuál es la hormona que me va o que va a producir o que va a entrar en déficit más rápido, ¿no? Si es una lesión aguda, lo primero que desaparece es ACTH y me va a dar clínica de crisis suprarrenal. Y la última en desaparecer es la TSH, hormona estimulante de la tiroides. Si es una lesión crónica, la primera en desaparecer es la GH y la última la ACTH, ¿no? Lesión crónica. Esto de lesión aguda de la hipófisis se cumple siempre, excepto en el síndrome de Sheehan, porque en el síndrome de Sheehan lo primero que disminuye es la prolactina. ¿Por qué? Porque estas son las células donde han estado con hipertrofia, pues, ¿no? Entonces es por eso que en el síndrome de Sheehan primero desaparece la prolactina. Entonces, eso es respecto a hipopituitarismo y lo que les podré explicar. Espero que les sirva y pues hasta una próxima oportunidad.